Primera carta del apóstol Pedro, gloria al Señor. Capítulo 1, gloria a Dios. Versículo 13, gloria a Dios. Versículos 13 al 21, primera carta del apóstol Pablo. Primera carta del apóstol Pedro, gloria al Señor. Capítulo 1, versículos 13 al versículo 21, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21, dice la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, vamos a continuar entonces, mis hermanos, con el estudio de la palabra del Señor que hemos venido compartiendo y hablábamos el pasado jueves. Decíamos algunas cosas acerca de que al ser limpios por Cristo nos fue quitada la disposición a vivir en contra de la voluntad de Dios. Es una de las cosas que Dios hizo en cada una de nuestras vidas. Decíamos también que cuando el Señor nos salvó a nosotros, realmente hizo una obra triple en nuestras vidas. Decíamos nosotros que el Señor, al salvarnos, nos justificó, nos regeneró y nos santificó. Esa fue la obra triple que ocurrió en nosotros, que sucedió en nuestras vidas, cuando el Señor en su misericordia nos salvó a nosotros. Además, bendito sea el nombre del Señor, mencionábamos nosotros cómo Dios, cuando Él nos santificó, quitó de nosotros esa disposición interna que es innata, con la cual nacemos, esa disposición a vivir en contra de la voluntad de Dios, que el Señor purificó por la fe nuestros corazones cuando rendimos nuestra vida a Él. Esa limpieza que el Señor efectuó en nuestras vidas, que vino como resultado de la erradicación de esa tendencia innata, de esa disposición o predisposición al pecado en nuestras vidas, que es simplemente una tendencia
a desafiar la voluntad de Dios en nuestras vidas, el Señor corrigió esa inclinación de nosotros y entonces esa inclinación nuestra a vivir de manera egocéntrica, ya ahora el Señor puso en nosotros una nueva disposición para vivir una vida conforme al Señor, una vida cristocéntrica. Bendito sea Dios. Y bien, quizá nos ayude a nosotros a comprender más claramente esa realidad de lo que ocurrió en nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo, si nosotros podemos hacer una distinción entre esas dos obras divinas que hizo Dios en nosotros al salvarnos. Hemos hablado ya en otras ocasiones acerca de la justificación. Digamos, decimos que la justificación es el acto por el cual Dios nos declara justos a nosotros a través de los méritos de Cristo. Eso quiere decir que somos justos ante Dios y que Dios nos ve como justos, no por ninguna justicia nuestra, sino por la justicia de Cristo con la cual hemos sido revestidos, porque el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y, digamos, pagó el precio que exigía la justicia divina por el pecado. Cristo pagó ese precio y nosotros quedamos absueltos, libres de pecado y libres de condenación ante los ojos de Dios. Por eso dice la Biblia que ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero es preciso que nosotros hablemos de esas otras dos obras divinas que ocurren en nosotros, que son la regeneración y la santificación. Haciendo, digamos, como una distinción entre las dos, tenemos que decir que en la regeneración nosotros fuimos nacidos del Espíritu, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, por la obra de la regeneración en nuestras vidas, nacimos del Espíritu de Dios. En la santificación fuimos llenos del Espíritu. La regeneración tiene que ver con la vida nueva que nosotros recibimos. La santificación significa con esa capacidad para hacer la voluntad de Dios y las cosas que agradan a Dios. Entonces, en la santificación fuimos llenos del Espíritu Santo. En la regeneración confesamos nuestros pecados y nuestros pecados fueron perdonados. En la santificación consagramos nuestro ser a la voluntad de Dios y fuimos transformados para llegar a estar en armonía con la voluntad de Dios. En la regeneración fuimos vivificados. Efesios capítulo 2, el versículo 1 dice la palabra allí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En la santificación fuimos crucificados juntamente con Cristo para hacer morir las obras de la carne, para vivir sobre el poder del pecado y para hacer la voluntad de Dios. Detengámonos un momentito para que hablemos acerca y veamos un poco más en detalle lo que es la regeneración. El significado literal de regeneración es engendrar de nuevo. Y esa palabra regeneración se utiliza muy pocas veces en la Biblia. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 19,
Gloria a Dios. En Mateo 19, en el versículo 28, dice la palabra, y Jesús les dijo a los saduceos, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En este caso, la palabra regeneración no se utiliza con referencia a la obra efectuada en la persona, en el creyente, en el momento de su salvación, sino que se refiere precisamente a la redención de nuestros cuerpos cuando tengamos un cuerpo glorificado y estemos en la presencia del Señor. También en Tito 3:5 ya lo utiliza esta palabra más, digamos, más referente a la obra hecha en el momento de nuestra salvación. El versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí se utilizan los términos regeneración y los términos renovación. Y está hablando precisamente a la salvación efectuada por Cristo nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia, por el lavamiento de la regeneración. Esto quiere decir que en el momento de nuestra salvación fuimos lavados al ser regenerados por Dios. Fuimos lavados o fuimos limpios de todo pecado, de toda maldad en el momento de nuestra salvación. Sin embargo, la doctrina de la regeneración se evidencia bastante en la enseñanza bíblica que tiene que ver con la salvación. La doctrina de la regeneración es la doctrina de la vida nueva que Dios engendra en nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo. La vida nueva en Cristo es el resultado de la regeneración, como también, digamos, así como la redención al ser redimidos. O sea, la redención es el resultado de la expiación. Entonces, de igual manera, la justicia de la justificación y la santidad de la santificación. Quiero explicar esta parte, mis hermanos. La vida nueva que hemos recibido de Cristo es el resultado de la regeneración. Como Dios nos regeneró a nosotros, por eso es que recibimos vida nueva y experimentamos la vida nueva en nosotros. Y al ser expiados nuestros pecados, somos redimidos. Somos redimidos porque hubo una expiación del pecado, porque Cristo hizo un sacrificio en la cruz y con él expió los pecados, y por eso hemos sido rescatados o redimidos. Y también en la justificación hemos recibido la justicia, o mejor dicho, en la justificación es como que la justicia de Dios ha fallado a favor de nosotros, no por nuestra causa, sino por la intervención y la mediación de Cristo para salvarnos a nosotros. La santidad es el resultado de la obra de santificación en nuestras vidas. Santificación es la obra de Dios que produce santidad en nosotros. Entonces, mis hermanos, Dios regenera y el hombre es renacido o nacido de nuevo
o tiene nueva vida porque Dios regenera. Dios expía el pecado del hombre y como resultado el hombre es redimido, libre de toda culpa ante Dios. Dios justifica y el hombre es justificado. Quiere decir que su deuda ha sido pagada ya y no tiene deuda con Dios por cuanto Cristo pagó su deuda al morir por nosotros en la cruz. Dios santifica y por eso el hombre es hecho santo. Miremos entonces para explicar con más detalle lo que es la regeneración. Entonces, para definir la regeneración, en primer lugar tenemos que decir que la regeneración es nacer de nuevo. San Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, la regeneración tiene que ver en primer lugar con el nuevo nacimiento, con nacer de nuevo. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Esto es lo que obra en nosotros el nuevo nacimiento. No existe un nuevo nacimiento a no ser por la mediación de la palabra de Dios. Tiene que estar presente la palabra de Dios en todo nuevo nacimiento y en toda salvación. La vida que nosotros recibimos al nacer de nuevo no es otra sino la vida triunfante de Cristo que vence el pecado, el mundo y la muerte. Mis amados hermanos, es decir, que la vida cristiana se trata de que Cristo manifiesta su vida a través de nosotros. Es decir, como que Jesucristo vive su vida a través de nosotros para que los demás puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Ese es el propósito, el fin de la vida cristiana, que el mundo vea un cristiano a través del cual se refleja la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la vida que nosotros recibimos en el nuevo nacimiento no es otra, sino la mismísima vida triunfante de Cristo. Esa vida que vence el pecado, que vence el mundo y que vence a la muerte. Es una vida incorruptible que está capacitada para ver el reino de Dios, porque no se puede ver el reino de Dios a menos que seamos nacidos de nuevo, dice la palabra de Dios. Eso quiere decir que el hombre necesita volver a nacer o nacer del Espíritu, mejor dicho, para que pueda ver el reino de Dios, para que pueda entender las maravillas de Dios y para que pueda estar capacitado para vivir en el reino de Dios. Nadie que haya experimentado el nuevo nacimiento no podrá disfrutar del reino de Dios, vivir en el reino de Dios, porque no lo comprende, no lo entiende. La mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, dice la Biblia. Ahora, la regeneración, además de la vida nueva que ya miramos nosotros, que es nacer de nuevo, se trata de ser una nueva criatura. Segunda Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida nueva no es el resultado de nuestros propios esfuerzos para reformarnos, sino que la vida nueva resulta de la obra creadora de Dios en nosotros. Ninguna persona puede ser nueva criatura a menos que Dios le haga una nueva criatura. No es el resultado de nuestros esfuerzos. Muchas personas confunden
dice el ignorante, el que no conoce las cosas de Dios, le dice generalmente al cristiano recién convertido: ¿y usted por qué tuvo que meterse a esa religión? Usted no necesitaba meterse a esa religión para cambiar de vida. Es verdad que algunas personas luego logran cambiar y rehabilitarse sin necesidad de buscar a Dios, sin necesidad de acercarse a Dios, de arrepentirse de sus pecados. Hay personas que pueden dejar de fumar droga, que pueden dejar de ser alcohólicos, y hay personas que de hecho lo han logrado. Han dejado los vicios y dicen ellos: y yo no tuve que meterme a eso. Esto, además del cambio, es que una cosa, mis hermanos, o sea, ser nueva criatura y el nuevo nacimiento que la Biblia menciona, no es el cambio de actitud y el dejar algunos vicios y algunas cosas que muchas personas han logrado dejar. Esas personas han logrado dejar muchas cosas y cambiar esos vicios que los tenían subyugados y eso. Pero eso no quiere decir que esas personas son una nueva criatura o que han experimentado el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento no es el resultado de los esfuerzos humanos para reformar nuestra vida. El nuevo nacimiento es el resultado de una intervención directamente de Dios en nuestra vida que produce ese cambio. Que la presencia de Dios, la llegada de Dios y del Espíritu del Espíritu Santo en nuestras vidas, produce un efecto tan poderoso en nosotros que nuestra vida es forzosamente transformada en otra. No puede seguir igual. El que recibe a Cristo, esa presencia del Dios Todopoderoso en su vida, es el poder más grande que existe. Y es algo tan poderoso y tan glorioso que esa persona no puede seguir siendo la misma persona. Pues una persona puede dejar varias cosas y eso no significa que va a ir al cielo. Eso no significa que ya su situación con Dios ya está arreglada, porque la gente que piensa de esa manera no saben lo que es el nuevo nacimiento. No saben lo que es eso. No lo pueden entender a menos que estas personas ellos mismos lo experimenten. De otra manera no lo van a entender. Bendito sea Dios. Entonces, dice Efesios 2:10 acerca de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos míos, así como al principio, ustedes saben, en la creación, que la Biblia dice que Dios hizo un muñeco de barro y que sopló aliento en ese muñeco y entonces fue el hombre un ser viviente. Pues de la misma manera como Dios se tomó, digamos, el esfuerzo e hizo algo adicional además del poder de su palabra para crear al hombre, de esa misma manera, hermanos míos, cuando dice porque somos hechura suya, se refiere a que en la regeneración, en el momento en que experimentamos la salvación, es como que Dios hubiese echado abajo nuestra vida como una casa que se derriba desde los cimientos y desde los cimientos se vuelve a ser nueva. Eso fue lo que hizo Dios en cada una de nuestras vidas. Las buenas obras de Dios serán evidentes en la persona regenerada. Es decir, que no hacemos buenas obras para ganarnos el cielo ni para ganarnos la salvación, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos y como resultado de la salvación y la regeneración que fue
efectuada en cada una de nuestras vidas. Avanzamos un poquitito más, gloria a Dios, y decimos que la vida, después que el pecador se arrepiente y se reconcilia con Dios, se describe como una vida nueva. Romanos capítulo 6, gloria a Dios. El versículo 4 dice la palabra de Dios allí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice la palabra del Señor. Entonces aquí se describe la vida nueva como que sencillamente como alguien que murió y que resucitó siendo una persona completamente distinta a aquella persona que era antes. Esa es la gloriosa obra del nuevo nacimiento, de la vida nueva en nuestras vidas. Colosenses 3, 9 y 10 dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice la palabra de Dios. Qué maravilla lo que dice aquí, hermano mío. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. En esa obra de salvación y de regeneración, fuimos despojados del viejo hombre. Es decir, que esas vestiduras harapientas, sucias y malolientas que representaban nuestra vida pecaminosa, fueron arrancadas de nosotros y fuimos vestidos con vestiduras blancas, limpias y santas, las vestiduras de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién es el que lo creó? Dios mismo, hermano querido. Eso quiere decir que nosotros en este camino vamos siendo conformados a la imagen de aquel que creó ese hombre nuevo que fue insertado en nosotros cuando conocimos al Salvador. Y ese nuevo hombre que fue implantado en nosotros, que es la nueva naturaleza, la naturaleza divina que fue implantada en nosotros en la salvación, en la regeneración, ese nuevo hombre, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una de las cosas maravillosas, hermanos amados, que nosotros no debemos olvidar es que la vida cristiana y la relación con Dios se trata de conocerle a Él. Dice la palabra del Señor allá en Filipenses, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Un pasaje que me encanta mucho y que son palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Allí dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, gloria a Dios. Dice, gloria a Dios, acerca de la meta del apóstol Pablo, dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí Pablo habla de su ambición más grande. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.
qué ambición más grande la que tenía el apóstol Pablo. Dice, a fin de conocerle. Y ese es el todo de nuestra vida, mi hermano querido. La palabra del Señor también nos dice a nosotros allá en el profeta Jeremías. Dice la palabra de Dios que se alabe en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es una maravillosa expresión de la palabra del Señor, en la cual nosotros, Jeremías 9:24, es la cita bíblica donde se encuentra esa maravillosa expresión, donde habla, digamos, del fin más grande del hombre. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice Dios, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mis hermanos, si hay algo que Dios quiere y si hay algo que una persona debe de sentirse pues satisfecho, no es de tener mucho conocimiento de la Biblia, sino que dice, alabes en esto en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Es en entender la mente del Señor y en conocerle a Él, por supuesto, en la intimidad. Eso es lo más grande en la vida del hombre. Es el todo del hombre, en otras palabras, entender y conocer a Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así que, mis amados hermanos, ese es el conocimiento más grande, el conocimiento de Dios. Entonces, dice la Biblia que ese nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aun cuando nosotros seamos llevados al cielo y nuestro cuerpo sea glorificado y recibamos un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de nuestro Señor y de nuestro Salvador, no significa que ahí se acabó el conocimiento. Aún en el cielo, mis amados hermanos, por toda la eternidad vamos a seguir aprendiendo cosas de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Nuestro Dios es infinito. Por eso no basta, no será suficiente toda la eternidad para tener un conocimiento pleno y completo de Dios. ¡Qué gloria, qué maravilla lo que nos espera a nosotros, mis amados hermanos! Una gran verdad que encontramos fundamentada en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, bendito sea Dios, en el versículo 6, es sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es una gran verdad que encontramos en la palabra del Señor. Entonces, el hombre nuevo no va a nacer hasta que el viejo sea crucificado. Bendito sea el Señor. Pero una verdad que nosotros debemos saber es que no soy yo el que crucifica, porque yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿hay alguna persona que se pueda crucificar a sí misma? La persona necesita que otro lo crucifique. Por esa razón, mis hermanos, es Cristo. Es con Él que estamos juntamente crucificados. Es decir, que la obra de salvación es una obra
a través de la cual por la fe nosotros creemos que fuimos igualmente como Cristo crucificados en la cruz. Solo que nuestra carne fue la que de una manera simbólica fue crucificada cuando Cristo murió. En otras palabras, cuando Cristo murió hace más de 2000 años en la cruz y fue crucificado, es como si aún antes de nacer nosotros, hermano, es como si es la carne nuestra hubiese sido crucificada en ese mismo evento. Gloria a Dios. Usted sabe que el Señor, dice la palabra de Dios, que Él de antemano nos conoció y que desde antes de la fundación del mundo ya determinó nuestra salvación. Gloria a Dios. Eso no quiere decir que nosotros nacimos siendo salvos, sino que ya el decreto divino de la salvación ya había sido pronunciado. Bendito sea el nombre del Señor. Es eso a lo que se refiere. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bien, mis hermanos, otra de las cosas que nosotros debemos saber con respecto a la regeneración, ¿qué es la regeneración? En tercer lugar, ser regenerado es ser engendrado por la palabra. Primera Corintios capítulo 4, versículo 15, dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Y Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El tema principal de estos dos versículos es que la nueva creación que es implantada en nosotros en el momento de la salvación es engendrada por la palabra de Dios. No existe vida nueva a no ser que intervenga la bendita palabra del Señor. En cuarto lugar, ser regenerado es ser lavado. ¿Para qué digo esto, mis hermanos? Es para que nosotros sepamos lo que Dios hizo en nosotros al momento de la salvación solamente en el aspecto de la regeneración. Cuando fuimos regenerados al ser salvos, ¿qué hizo Dios en nuestras vidas? Pues, ¿qué hizo Dios? Nos hizo nacer de nuevo. Hizo que fuésemos hechos una nueva criatura, una nueva creación. También fuimos engendrados por la palabra de Dios y también fuimos lavados. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire esa expresión, el lavamiento de la regeneración. Eso quiere decir que en el momento de nuestra salvación y que ocurrió esa regeneración en nosotros, fuimos lavados. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Además de esto, ¿qué otra cosa sucedió en nosotros al ser regenerados o al recibir la vida nueva de parte de Dios? Es que recibimos la naturaleza divina. Es que Dios puso de su divina naturaleza en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda carta de Pedro 1:4 dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bendito sea Dios. Hermanos, eso quiere decir que esa nueva naturaleza que hemos recibido es una naturaleza conforme a Dios. Es decir, que así como a Dios le gusta lo santo, lo puro, lo verdadero, también esa nueva naturaleza, que es la naturaleza divina de parte de Dios, que fue
implantada en nosotros en la regeneración, significa que así como Dios, nosotros vamos a tener deseos y va a haber una intención y una disposición en nosotros de hacer lo que es correcto, de hacer lo que es agradable a Dios y de propender por lo santo. Entonces, dice aquí que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pablo ofrece esa misma idea de la naturaleza divina cuando en Colosenses 1:27 dice que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, hablando de la naturaleza divina que fue implantada en nosotros al momento de la salvación y de la regeneración. Cada persona nacida de Dios tiene la naturaleza divina en sí misma, porque la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiere decir que todo aquel que ha nacido de Dios tiene esa naturaleza divina como una herencia legada de parte de Dios, a manera de que el Hijo de Dios sea identificado como que es propiedad de Dios. En sexto lugar y último, ser regenerado es recibir un corazón nuevo. En la regeneración, mis hermanos, nosotros recibimos un corazón nuevo. Recordemos esas palabras de Ezequiel 36, que hablan del nuevo pacto que se cumplió, por supuesto, a través de Jesucristo, porque Jesucristo le dice a los discípulos cuando está instaurando la cena en la cena, en la institución de la cena del Señor, el Señor dice que su sangre es sangre del nuevo pacto, bendito sea Dios. El nuevo pacto tiene que ver con el Nuevo Testamento, mis hermanos. Ezequiel lo que hace es una profecía del cumplimiento, de la venida de ese nuevo pacto que Dios haría con los hombres. Dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo, esa era la promesa, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Hermano, eso habla de una transformación efectuada por Dios. Si no hubiese sido por Dios, nosotros no teníamos ninguna intención de vivir en santidad, de agradar a Dios, de hacer las cosas que agradan a Dios. Eso nosotros no lo podríamos ni pensar siquiera, de no ser porque Dios nos dio un corazón nuevo. Bendito sea el Señor. Ahora, mis hermanos, hay una gran verdad que nosotros tenemos que entender, y es que muchos cristianos, el enemigo los confunde, los oprime, los abate, porque el hecho de que un cristiano tenga luchas, de que haya tenido dificultad para vencer alguna tentación en particular, el enemigo le hace creer que no ha sucedido nada en su vida, que no es un verdadero hijo de Dios. En otras palabras, que no tiene ese corazón nuevo que Dios prometió que daría, y ese espíritu nuevo. Ahora, el corazón nuevo y el espíritu nuevo no significa que nosotros somos hechos absolutamente santos y perfectos en esta tierra, de manera que nunca vamos a hacer nada malo. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. No tiene que ver con que nosotros no vayamos a practicar o no vayamos a fallar en nada, sino es con la disposición que vamos a tener. Es decir, con el deseo, con el anhelo que vamos a tener de agradar a Dios, de vivir en santidad, de hacer su voluntad.
Entonces, si usted tiene el deseo en lo profundo de su corazón y de su alma, si usted tiene el deseo de hacer las cosas correctamente, de vivir en santidad, de no fallarle a Dios en nada, eso significa que usted tiene un corazón nuevo y un espíritu nuevo, que usted es una nueva criatura y que Dios le ha dado el poder para vencer el pecado. Aunque esté viviendo una experiencia de derrota en su vida espiritual, no significa que Dios no haya hecho nada en usted. Y en usted está el poder para vencer todas esas cosas. Con ese corazón nuevo, nuestra mirada ahora estará puesta en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:1. Es decir, que vamos a pensar solo en agradar a Dios y en hacer su voluntad. Mientras que cuando uno está viviendo según el corazón de piedra, cuando una persona vive según el corazón, con el corazón de piedra, su mirada siempre está puesta en las cosas terrenales. Esa persona va a estar deseando siempre estar satisfaciendo su carne. Su deseo no es agradar a Dios, no es hacer la voluntad de Dios, sino su deseo es disfrutar cada día más del pecado. Con respecto a la santificación, es importante que definamos esta doctrina de la santificación para que nosotros podamos tener un entendimiento bíblico acerca de esa maravillosa obra de Dios en nuestras vidas. Así que lo siguiente que nosotros vamos a considerar es la obra de santificación en nuestras vidas. Mis hermanos, ya sabemos que al menos 6 cosas ocurrieron en nosotros cuando fuimos regenerados en el momento de la salvación. ¿Qué fue lo que ocurrió en nuestras vidas? Pues que nacimos de nuevo. Además de eso, que fuimos convertidos en una nueva criatura, que también fuimos engendrados por medio de la palabra de Dios, como un hombre nuevo, como una persona nueva, que también fuimos lavados al ser regenerados, que recibimos una naturaleza divina y que recibimos también un corazón nuevo y un espíritu nuevo también. Eso fue lo que recibimos cuando experimentamos la regeneración en nuestras vidas. No hubiese podido haber ninguna regeneración en nosotros, a menos que el Señor hubiese hecho esa obra en nuestras vidas. No se trata de lo que nosotros hemos hecho. Esto no se trata de esfuerzos humanos para ser diferentes y para dejar las cosas malas. Amén. Esto no es como dicen en el mundo, es que esto es fuerza de voluntad. Bendito sea el Señor. Porque muchas veces, tal vez habrá escuchado usted eso, hermano. No, mire, lo que usted necesita es tener fuerza de voluntad para que usted pueda dejar esto, aquello y lo otro. Hermano, en la obra de Dios no existe tal cosa de la fuerza de voluntad. El nuevo nacimiento no es el resultado de la fuerza de voluntad de nadie, de ninguno de nosotros. El nuevo nacimiento, hermano, es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Es que Dios cogió la casa vieja que había en nosotros, la desbarató, hizo una nueva. De manera que cuando conocemos a Cristo, lo que debe suceder es que la gente ya no reconozca a ese viejo hombre que éramos nosotros antes de conocer al Señor, sino que la gente se asombre y diga, es que no lo puedo creer. Lo veo y no lo creo. Estoy viendo una persona completamente diferente a la persona que era antes. Esa es la obra de Dios en nosotros. Cuando Dios llega a cada una de nuestras vidas, es una obra maravillosa, poderosa, bendito sea el Señor. Una obra que el mundo no puede entender.
no puede comprender, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la obra que hizo nuestro amado Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Quiero orar a Dios y quiero dar gracias a Dios por su palabra, por su obra en cada una de nuestras vidas. Gracias te doy, Divino Padre Celestial, por esa obra sin igual que tú hiciste en nosotros. Gracias por haber regenerado nuestras vidas, por haber hecho de nosotros un hombre nuevo, una persona nueva, por haber implantado en nosotros esa naturaleza divina y haber hecho de nosotros la persona que ahora somos por tu gracia infinita, Dios mío. Sigue perfeccionando tu obra en nuestras vidas. Sigue trabajando en nosotros como el barro que es trabajado por la mano experta del alfarero, Dios mío. Así también toma nuestra vida y dale la forma que tú quieras. Moldéanos a tu parecer, precioso Maestro. Completa y perfecciona tu obra en nuestras vidas, porque aún no somos lo que tú quieres que lleguemos a ser, pero con tu ayuda, con tu gracia, con tu favor, con tu misericordia, con tu divina asistencia, con tu palabra, podemos ser transformados cada día. Podemos ser renovados, Señor, en nuestro entendimiento y ser cada día más conforme a tu imagen, a lo que eres tú, Señor. Ser más como tú, Señor, es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Muchas gracias, precioso Padre de gloria. Gracias, maravilloso Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial. Gloria a ti, oh Dios. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén, pastor. Gloria a Dios. Amén, amén, aleluya. Amén, amén. Dios bendiga a todos. Gracias por su palabra. Amén, amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Amén, hermano Leocadio. Y a los hermanos que a través de nuestra página de Facebook están con nosotros. Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos que a través de Facebook se han conectado con nosotros. Que le bendiga, hermano Luis. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos. Recuerden que el martes, Dios mediante, estaremos una vez más conectados para el servicio de oración. Gloria al Señor. Amén. Yo les bendiga. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano pastor, por esa palabra. Que Dios lo bendiga. Amén, amén, hermana Esther. Dios la bendiga. Dios le bendiga, hermano Samuel. Muchas gracias. La palabra. Hermano Esther. Dios lo bendiga, hermano líder. No, Pablo, diga alguna cosa. Bueno, mis hermanos, que tengan un resto de tarde y noche bendecida para todos. Amén, hermana Nina, hermano Carlos. Guarde. El Señor los bendiga. Que pasen una noche bendecida. El martes, Dios mediante, nos volvemos a ver con el favor de Dios. Con la ayuda de Dios, hermano. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Amén.